Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Para mí es un verdadero privilegio, un placer el poder continuar realmente con la enseñanza que tenemos en esta mañana, porque nosotros muchas veces hemos llegado a pensar que conocemos a Dios. Es más, nos llenamos la boca de decir que conocemos a Dios. Pero si nosotros comenzamos a evaluar nuestras propias actitudes, comenzamos a evaluar nuestros propios quehaceres diarios, como lo dice el libro de la primera carta de Juan, que nosotros diciendo que conocemos a Dios, con nuestros hechos negamos ese conocimiento. Es decir, si nosotros comenzamos a ver la obra que la iglesia evangélica en El Salvador realiza, nos vamos a dar cuenta que pareciera ser como que si en lugar de conocer a Dios, lo desconocemos. Lastimosamente, aunque en El Salvador se dice que más del 80% de los salvadoreños, si unimos a los católicos y unimos a los evangélicos, se dice que más del 80% del salvadoreño es cristiano. Pero si eso fuera así, ¿por qué existen las grandes corrupciones que hay? Estamos hablando de que de cada 8 maestros, de cada 10, 8 son cristianos. De cada 10 familias, 8 son cristianos. De cada 10 policías, 8 son cristianos. De cada 10 políticos, 8 son cristianos. Pero la pregunta es, de cada 10 empresarios, 8 son cristianos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanto problema? Pareciera ser de que realmente no hay temor del Señor, pero porque no hay conocimiento de Él. Por eso no en vano, en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús nos explica lo que nosotros obtenemos cuando creemos en Él, en lo que consiste la vida eterna, es decir, en lo que consiste la eternidad. ¿Qué es vivir en la eternidad? ¿Qué vamos a pasar haciendo en la eternidad? Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, mi familia, consiste no en un estado futuro. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Dios es tan insondable, es profundamente insondable, que se requiere toda una eternidad para conocerlo. Es decir, la única manera en que una persona pueda conocer a Dios es a través de conocer al Hijo, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso es que nosotros en esta campaña hablamos acerca de la gloria de Jesús. Vemos en Jesús aquellos atributos que son necesarios conocer para nosotros entender qué tan grandioso es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es que la semana pasada hablamos de un atributo más que interesante y más que importante, como lo fue y como lo es la soberanía de Dios. Es más, cuando uno entiende la soberanía de Dios, ¿acaso yo no sé si usted le dejó la impresión? ¿Quiénes vinieron el domingo pasado? Ok, yo no sé si a usted le dejó esta impresión, lo poco que conocemos de Dios. ¿A cuánto les pasó eso? Si usted no vino el domingo pasado, de verdad, muy pocas veces le digo esto, así que de verdad escuche bien. Debe de escuchar la predicación del domingo pasado. No tiene opción usted. No hay atributo más importante para que nosotros confiemos en Dios como entender la soberanía. Tiene que escuchárselo. Tiene que escuchar esa enseñanza. Pero también, como aprendimos acerca de la soberanía de Dios y cómo Él tiene soberanía aún hasta en las cosas malas que suceden en el mundo, sin que Él se le acuse de pecado, de igual manera, en esta mañana vamos a hablar del atributo más excelente de Dios, del atributo más grande, más majestuoso, más precioso. Vamos a hablar de la hermosura de Dios.
¿De qué atributo? De la santidad de Dios. No hay atributo más importante, más majestuoso, más grande, que resuma todos los demás atributos de Dios, los miles de atributos, millones que tiene Dios, como el de la santidad. De hecho, el atributo o la perfección de Dios llamada santidad es la base de los demás atributos. Por eso es que en esta mañana vamos a hablar acerca de esto, de que Dios es santo. ¿Y cómo sabemos de que Dios es santo? En una ocasión, cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos, él tenía más de 60 discípulos en ese momento. Él comenzó a decir lo siguiente, usted se recordará. Jesús dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. Cuando muchos de sus discípulos escucharon esto, por cuanto no vieron, no les fue revelado, no reconocían la santidad en Jesús, es decir, no reconocían que Él era Dios, ellos pensaron que Jesús estaba hablando de canibalismo. Entonces ellos se alejaron de Jesús y lo dejaron. Cuando Jesús vio esto y vio que los 12 dudaban, viene y les pregunta a los 12 que Él eligió: ¿acaso ustedes también quieren irse detrás de ellos? Y en ese contexto Pedro le responde lo siguiente y dice así: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué ellos no decidieron irse detrás de los otros, sino que decidieron estar a la par de Jesús siempre? Por una revelación que les vino de parte de Dios, de que Él era ¿quién? El Santo de Dios. ¿De que Él era qué, mi familia? Santo. Digan conmigo: Dios es santo. Es porque ellos vieron que Dios, que Jesús es santo, es decir, le estaban diciendo que Él era Dios. Es porque ellos entendieron a través de este atributo que Jesús era Dios, que ellos dijeron: no nos vamos de ti. Tú tienes palabras de vida eterna porque tú eres el santo. ¿Sabe por qué para ellos es importante esto? Porque para un judío decir que Él es santo, está diciendo tú eres Dios. Porque los judíos saben perfectamente algo, que en la Biblia solo hay uno solo que es santo. Nadie más es santo. Solo uno ha sido santo eternamente y seguirá siendo santo eternamente. Y este es el Dios triuno de la Biblia. Por eso es que cuando viene Pedro y le dice: tú eres santo, hemos creído, dice la fe, y hemos conocido, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, primero la fe, luego el conocimiento. Hemos creído y ahora conocemos que tú eres el santo, que tú eres santo. Cuando ellos comenzaron a decirle eso, le estaban diciendo a Jesús que Él era Dios. Le estaban diciendo que Él era majestuoso, que no hay nadie más alto que Él es puro, perfecto, que en Él no hay maldad. Le estaban diciendo: tú eres Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la santidad de Dios es el atributo que destaca a todos los demás. La base de cualquier otro atributo es la santidad. ¿Cómo así? Es decir, sin la santidad, quiero que entienda que la soberanía de Dios que vimos el domingo pasado, sin santidad, esa soberanía no sería más que el capricho de un niño caprichoso. Sin santidad, la justicia de Dios no sería más que pura injusticia. Sin santidad, el celo de Dios no sería más que puro egoísmo. Sin santidad, la omnipotencia de Dios no sería más que un abuso sobre las criaturas. Sin santidad, simplemente Dios no sería Dios. Es que la santidad de Dios es el atributo más sublime, es el más importante porque es la base, el resumen de todos los demás. No en vano dice la Biblia lo siguiente. En el Salmo 96:9 dice así: Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temblad ante su presencia toda la tierra. Adorar al Señor en la ¿qué? En la hermosura de la santidad. ¿Sabe usted? Y se lo voy a explicar lo siguiente. Así como la soberanía es el atributo por excelencia que genera más confianza de un creyente a Dios, así la santidad es el atributo que genera más admiración de un creyente a Dios. No hay atributo más importante que genera admiración por Dios como su santidad. ¿Por qué? Porque es la hermosura de Dios. Si la omnipotencia de Dios fuera el brazo
si su gracia y su misericordia fueran sus entrañas, si la omnisciencia de Dios fueran sus ojos, quiero que entienda que la hermosura de Dios es su santidad. Así como usted se enamora de la hermosura de su pareja, así nosotros nos enamoramos de la hermosura de Dios, que es la santidad de Él. Nadie se puede enamorar de Dios si no ve la santidad de Él. Pero así de importante es lo que le decían los discípulos a Jesús. Cuando le dijeron tú eres santo, no fue cualquier palabra. Le estaban diciendo tú eres Dios. Tú eres ese Dios hermoso, ese Dios poderoso, ese Dios omnipotente. Tú lo eres. Hemos creído y ahora lo hemos conocido, que tú eres Dios. Amén, mi familia. Pero, ¿qué significa entonces de que Dios sea santo? ¿En qué consiste la santidad de Dios? La santidad de Dios consiste en dos grandes cosas. En primer lugar, cuando se dice que Dios es santo, la primera explicación, el primer concepto de santidad es precisamente, tiene que ver con el ser de Dios. Dios es santo, ¿por qué? ¿Qué significa la palabra santo? Significa, digan conmigo, otro. Eso significa, otro. ¿Qué significa eso? Significa que Él es diferente a nosotros, que Él es otro ser distinto a nosotros. Su santidad consiste en eso, en que Él es Dios, distinto a nosotros, aparte de nosotros. Significa que Él está totalmente diferenciado de nosotros. No hay punto de comparación entre un ser humano y Dios en su deidad. Por eso Él es santo, porque Él es distinto, aparte, diferente. No hay nadie más alto que Él, más sublime que Él, más sabio que Él. Nadie es más santo que el Dios santo. Amén, mi familia. Por lo tanto, porque este es el primer significado de santidad, cuando decimos que Dios es santo. Por cuanto Dios es santo de esta manera, es que Él merece nuestra adoración. Dios merece nuestra adoración, que vengamos todos los días al culto, que vengamos todos los días a la iglesia, porque Él es santo. El problema es que nosotros pensamos que somos nosotros los que necesitamos congregarnos para nosotros mismos. No, nosotros nos congregamos y adoramos al Dios verdadero porque Él es un Dios que santo. ¿Porque es un Dios que, mi familia? Santo. Por eso nos congregamos. La gente no viene a la iglesia porque viene a esperar un milagro de Dios. Claro que Dios es bueno y lo vamos a ver. Dios es bueno y Dios hace milagros. Claro que sí. Pero la razón por la cual venimos a la iglesia cuando uno va madurando, la razón por la cual Pedro y los discípulos y los 12 no se fueron, sino que estuvieron con Jesús todo el tiempo, era porque reconocieron de que Él es un Dios que santo. Es porque Dios es santo, porque Él es diferente a nosotros, Él es aparte de nosotros, que Él merece adoración. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra en Apocalipsis 15:4 cuando dice que el Señor es santo? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Por qué hay que glorificar el nombre del Señor Jesús y por qué hay que temerle a Él? Porque solo tú eres santo. Por eso, porque Él es santo le tememos, porque Él es santo le adoramos, porque Él es santo santificamos su nombre. Sigue. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. La razón principal por la cual un cristiano, un creyente verdadero, adora a Dios es por su santidad. La razón por la cual una familia cristiana, un hogar cristiano, una persona, una iglesia adora a Dios, no es para obtener algo de Dios, es porque Él es santo. Es porque Él es aparte de nosotros, diferente. Es porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Por eso es que le adoramos a Dios. ¿Me doy a entender, familia? Por eso dice todas las naciones, porque tú eres un Dios santo, todas las naciones, toda la familia Sandoval, toda la familia Monterrosa, toda la familia como usted se llame. Porque Él es santo, simplemente por eso, Él merece ser adorado. Porque Él es santo. Porque Él es santo es que Él merece ser exaltado de parte de nosotros. Lo dice el Salmo 99:5. ¿Qué dice el Salmo 99:5? Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Santo es Él. ¿Por qué nos postramos ante Dios? ¿Nunca usted se ha preguntado eso? ¿Por qué en las iglesias algunas veces que Dios mueve el corazón del pastor Sandoval a pedir esto a la congregación? ¿Por qué algunas veces nos hincamos
y oramos. ¿Por qué nos hincamos delante de Dios? ¿Por qué humillarnos delante de Él? ¿Nunca usted se ha preguntado eso? ¿Usted piensa que eso es religión? ¿Por qué nos tenemos que hincar cuando oramos? Porque Él es ¿qué? Santo, simplemente. Es que la gente piensa que nos hincamos y que hemos de orar hincados porque con eso quizás vamos a agradar a Dios o quizás Dios nos va a dar un premio, ¿verdad?, por hacer eso. No. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es santo. Simplemente porque Él es santo. Dios no nos tiene que dar ninguna explicación por qué hacerlo. Simplemente la Biblia nos dice, porque Él es santo, exáltenlo, humíllense delante de Él. Ok, lo vamos a hacer. Yo no necesito entenderlo. Necesito creerlo y conocerlo. Tengo toda una eternidad para entender a Dios. Porque Él es santo, es que Él también, su nombre, Jesús, vamos a ver, su nombre debe ser santificado, el nombre de Jesús. Cuando Jesús nos enseñó a orar, mire, quiero explicarle esto también. Yo lamento grandemente que el cristiano actual, el moderno, piensa que orar, la oración del Padre Nuestro es religión. Pero cuando uno le teme a Dios y uno hace de verdad la Biblia su autoridad, entiende lo siguiente. Jesús dijo, cuando oréis, oraréis así. ¿Cómo es posible que mucha gente ora la oración de Jabez, la oración de Pablo en Efesios 1 y en Efesios 3, oraciones de la Biblia que Dios nos dice que no debemos de orar, son oraciones contextuales? Pero cuando Jesús dijo, Jesús, no Espíritu, señores, Jesús dijo, cuando oren así, no le hacemos esa oración. Bien hacemos la oración que aparece en los clasificados de los periódicos, ¿verdad? Espíritu Santo, no sé qué, ángel de la guarda, guárdame día y noche, no sé qué. Y es culto a ángeles, eso es completamente pecado delante de Dios. ¿Cómo es posible que caemos en esas grandes bayuncadas y aquello que Dios nos manda a orar, no lo oramos? En esa oración que Jesús nos manda a orar, la oración del Padre Nuestro, en esa oración Jesús nos enseñó al inicio y nos dijo lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque Él es santo, ¿qué tenemos que hacer con su nombre? Santificarlo. Santificar el nombre tiene que ver con el contexto que le acabo de mencionar en su significado. Dios es tan diferente a nosotros que su nombre no puede ser tomado en vano. Es diferente a un nombre de cualquier ser humano. Por eso es que el nombre de Jesús debe ser adorado, cantar al nombre de Jesús, alabar el nombre de Jesús. Debemos de santificar su nombre. Pero es tan triste que nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, ¿cómo aquí en El Salvador se acostumbra a decir a una persona cuando estornuda? ¡Ah, Jesús! ¡Ah, gracias!, dice la gente. O en Estados Unidos, ¡oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Para cualquier cosa, se machuca el dedo, ¡oh, Jesús! Tiene sexo con una persona, ¡oh, Jesús! Le va bien en la vida, ¡oh, Jesús! ¿Realmente santificamos el nombre de Jesús? ¿Entendemos la profundidad de las palabras de Jesús? Si usted no, yo no lo voy a predicar de esto ahora. Si usted quiere saberlo, hace 2 años y medio prediqué del Padre Nuestro, versículo por versículo. Usted puede buscar las enseñanzas. Ahí habla de lo que significa santificar el nombre de Jesús. Pero sí es importante entender que porque Él es santo, porque Él es diferente a nosotros, también nuestro canto debe ser para recordar y hacer memoria de su santidad. Por eso le cantamos. También nunca se ha preguntado por qué le cantamos al Señor. Son preguntas que usted debe de hacerse cuando ya es cristiano. ¿Por qué le cantamos a Dios, pastor? ¿Por qué le cantamos a Dios en un servicio? ¿Por qué cada vez que hay una reunión entre cristianos, por qué le cantamos a Dios? Porque Él es ¿qué? Santo, simplemente. ¿Qué dice el Salmo, por favor? El Salmo 30, versículo 4. Cantad salmos al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Y celebrad qué? La memoria de su santidad. Hagan memoria cada vez que canten de lo santo que es Dios. Por eso le cantamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, hay un segundo significado de la palabra santidad que es para mí muy importante que lo entendamos ahorita.
no solamente significa otro, es decir, que Él es diferente a nosotros, un ser distinto a nosotros. Él es espíritu y Él es diferente a nosotros, totalmente, diametralmente opuesto a nosotros en muchos sentidos. Sino que también significa, la palabra santidad, no solamente habla del ser de Dios, de su esencia, sino que habla de su carácter. Dios es santo porque Él es perfecto, puro moralmente. ¿Qué significa eso? Cuando vienen los discípulos y le dicen a Jesús, tú eres santo, le están diciendo, tú eres tan puro, tú eres tan perfecto moralmente, que en ti nunca ha habido pecado, nunca has pecado. En eso sabemos que tú eres Dios. Dios es santo porque Él nunca peca, no hay maldad en Él, no puede hacer lo malo. Vean todos para acá, todo lo que Él hace es ¿qué? Bueno. ¿Por qué todo lo que hace es bueno? Porque Él es ¿qué? Santo. La santidad es la base de todos los atributos de Dios. La santidad es lo que califica los atributos de Dios. Es por su santidad que entendemos que su poder es que un poder ¿qué? Santo. Digan conmigo, un poder santo. Por la santidad de Dios sabemos que su ira es una ira ¿qué? Santa. Su soberanía es ¿qué? Santa. Es decir, es buena todo el tiempo, es perfecta moralmente. Nunca Dios se puede equivocar. Además, no puede hacerlo. Aunque Él lo intentara, no lo podría y nunca lo va a intentar porque Él es santo. Su gracia es santa, su justicia es santa, su inocencia es santa, su bondad es santa. La santidad de Dios habla de la perfección de Dios. Él es perfecto en lo que hace, perfecto en lo que piensa. Él es bueno en gran manera, Él es puro. Jamás comete un error. Todo lo que hace es justo, todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es libre de toda mancha de contaminación y de pecado. Por eso es que cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando que todo lo que Él hace es santo, todo lo que hace es bueno. Por eso es que no le extraña a usted que en cada día de la creación, después de que Dios creó algo, al final del día siempre dijo algo. ¿Qué es lo que dijo Dios? Y vio Dios las cosas que todas eran ¿qué? Buenas. ¿En cómo? En gran manera. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Santo. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Él es santo. Aun cuando el violador viola a una niña, aun cuando el ladrón roba, esa orden que Dios dio, que lo hablamos la semana pasada, no lo voy a repetir, pero esa orden que, por eso es importante que usted escuche la predicación de la semana pasada. Esa orden que Dios da, porque Él controla la maldad del mundo, aunque en Él no hay maldad, pero ese control que Él hace, esa orden que Él hace, quiero que entienda que delante de Dios, esa orden que Él dio es una orden que santa para Él. Aunque para nosotros seres humanos sea una calamidad, para Él es una orden que santa. No hay imperfección, no hay maldad. Por eso es que a Dios no se le puede acusar de maldad, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto en su pensamiento. Él es puro en su obrar, es puro en su hablar. Él es tan puro que sus acciones siempre son santas. Toda la maldad la puede convertir para bien, para su propia santidad, para su propia gloria, lo ocupa para bien. La maldad no se halla en Él, la maldad se halló en Satanás, dice la Biblia. Satanás es como un perro para Dios. Simplemente hace lo que Dios manda, punto. Él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. ¿Pero por qué Dios se lo permite? Lo hablamos la semana pasada. Para defender su gloria, para ser exaltado, para demostrar sus atributos, para demostrar que Él es ¿qué? Santo. Él es tan santo, tan puro en sus acciones y en su obrar, que también sus palabras son santas. ¿Cómo dice la pasta de su Biblia? ¿Cómo dice? Santa Biblia. ¿Por qué? Porque son palabras ¿de quién? De Dios. Las palabras de Dios son santas, lo dicen las Escrituras. Romanos 7, aún sus leyes son santas. Dice Romanos 7, por favor. Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el mandamiento santo, justo y bueno, aquel mandamiento que dice que el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios, ese mandamiento es bueno, es santo. Que el que peca, si muere en esa condición, se va al infierno, ese mandamiento es bueno.
Cuando Dios ordena que alguien muera, que alguien enferme, que alguien pierda un miembro, que alguien haga esto, que a alguien le pase una calamidad, que alguien enferme, que alguien pierda su trabajo, eso es bueno, es justo, santo para Él. Como cuando bendice, para Él es justo, para Él es bueno. Y para nosotros, con el tiempo, lo vamos a ¿qué? A ver. En el momento puede ser causa de dolor para nosotros, pero después va a ser causa para darle gloria a ese Dios santo que tenemos. Su obrar es santo, sus palabras son puras, son perfectas, son maravillosas, son santas, fuera de toda maldad. Pero eso también significa algo, que Dios es tan santo, tan puro, que por eso es que Él, por su santidad, es que Él odia el pecado y aborrece al pecador. Uno de los más grandes engaños que el cristiano de hoy ha caído fuertemente es pensar de que Dios ya no es tan santo como antes. Y el cristiano le ha asignado a Dios una santidad que no es santidad en la Biblia. Han humanizado a Dios, han cambiado la imagen de la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible. Piensan en Dios como que si Él fuera un hombre. Y no se dan cuenta que Dios es santo, que Él es aparte, distinto a nosotros, y Él es puro y perfecto en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se le ha olvidado la razón por la cual Dios odia el pecado. ¿Por qué Dios tiene que enviar a algunos al infierno, dejar que vayan al infierno justamente algunos? ¿Y por qué tiene que salvar al otro? Porque Él es ¿qué? Santo. Él odia tanto el pecado que Él tiene que actuar en contra del pecado. Quiero que entiendan algo, mi familia. Dios no puede tener comunión con ninguno que sea imperfecto. Dios no puede, porque Él es ¿qué? Santo. Él es tan perfecto que solo puede habitar en un lugar santo. Por ejemplo, cuando vio Moisés la zarza ardiendo y él dijo, voy a ir a ver por qué esa zarza arde y no se quema. Cuando él se acercó, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo? Quítate ¿qué? La sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar donde está, ¿qué le dijo? Santo es. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Él no puede estar en un lugar que no sea santo. Por eso es que cuando en el Edén se encontró pecado, cuando una vez hubo pecado, ¿qué hizo Dios? Sacó al hombre, sacó el pecado y cerró el Edén y puso ángeles que gobernaran ahí y lo cerraron. ¿Por qué? Porque Él solo habita en un lugar que santo. ¿Qué hace Dios para habitar dentro de un ser humano? Primero nos santifica, perdona el pecado, nos limpia de pecado y nos hace templo santo para Él. Dios no puede estar en un lugar que no sea santo. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la razón por la cual Dios aborrece el pecado. Y por eso es que Él no puede caer impávido ante el pecador. Él no se va a hacer del ojo pacho con un pecador. Él tiene que actuar en justicia porque Él es santo. No lo puede evitar. Es como esto. ¿Cuántos de ustedes en este momento pueden dejar de respirar aunque quieran? Si yo le doy la orden a usted, deje de respirar. Deje de respirar. Nadie se ha muerto, mire. ¿Por qué? Porque aunque usted lo intente, ¿qué hace su cuerpo? Aunque usted no quiera, aunque usted diga, no voy a respirar, ¿qué hace su cuerpo automáticamente? Respira. Usted no puede evitar eso. Quiero que entienda que Dios es así. Dios no puede evitar ser santo. Es imposible para él, lo que en teología se llama lo que Dios no puede hacer. Él no puede ir en contra de su santidad. No puede hacer nada que vaya en contra de la pureza de Él. Por eso es que Él odia el pecado y aborrece al pecador. Es que lo dice la palabra. Dice así Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 12 y 13 dice: Oh Señor, Dios mío y santo mío. Y santo mío. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes contemplar impasible el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el qué, el mal, y no puedes contemplar, ¿qué dice? Impasible el qué, el agravio. Dios no puede. Por eso es que vamos a entender mejor la soberanía de Dios. Por eso es que Dios, cuando Él ordena aún la maldad en la tierra y el violador viola porque Dios ordenó que eso pasara,
en ese momento Dios culpa al violador de ese pecado. Dios no es culpable y por lo tanto Él tiene que castigar esa situación. Tarde o temprano Dios lo tiene que hacer. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede permanecer, dice la Biblia, impasible ante el agravio. Él tiene que actuar. Como el respirar, Él no puede evitar eso. Pero ¿cómo es que Él actúa siempre? Justamente. Él es justo en su actuar. Proverbios 3 dice algo que espero que usted comience a comprenderlo ahorita. Proverbios 3 del 32 al 33 dice: Porque el Señor aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. Porque el Señor, ¿qué hace? Ok, ¿a quién aborrece? Al que comete pecado. ¿Por qué lo aborrece? Porque Él es un Dios santo. Mi familia, vean todos para acá por un momento. Quiero que escuchen esto. ¿Qué es aborrecer? Dios no dice que Él odia al pecador. Dios dice que Él lo aborrece. Aborrecer es lo que leímos en Habacuc. La palabra aborrecer significa de que Dios, como Él no puede mirar la maldad, como Él no puede mirar el pecado, son tan limpios sus ojos que cuando alguien está insistiendo, lo que Él hace es apartarlo. Él lo aborrece, lo hace a un lado. Es que miren, nosotros muchas veces no entendemos esto, que ese es el significado del infierno. Dios está en el infierno, Dios va a estar en el infierno. Sí, dice la palabra de Dios que nada lo puede contener a Él, sino que Él lo contiene todo, incluyendo el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno no es simplemente otra cosa más que el lugar donde Dios eternamente va a manifestar un atributo. ¿Cuál es? Su ira. Es el lugar donde Dios va a manifestar eternamente su ira. ¿Sobre quiénes? Sobre los impíos. Él los aborrece tanto que Él no puede habitar con ellos. Por eso es que Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y me dirán: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Y yo diré: apartaos de mí. Ese apartaos es ¿qué? Aborrecer. Hacedores de maldad, malditos de mi Padre, apártense de mí. Malditos, ¿a dónde? Al infierno, donde Él va a manifestar su ira. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios es un Dios santo. Con Él no se juega, señores. Dios es un Dios santo. Significa que Él es puro y perfecto y que por lo tanto dice la palabra que Él aborrece al perverso y su comunión es con los rectos. Ahora, ¿con quién es su comunión íntima? ¿Con quién es? Digan conmigo: con los santos de Dios. Porque Dios solo tiene comunión ¿con quién? Con santos. Él solo puede estar en un lugar santo. ¿Por qué creen ustedes? Mire, ¿cómo se le llamaba a las partes del tabernáculo? Está el atrio exterior, pero después ¿qué estaba? ¿El lugar qué? Santo. Y luego ¿qué venía? El lugar santísimo. Dios es santo. Para Él habitar en un lugar, estar en un lugar, tiene que ser un lugar santificado. Por eso es que Él sacó a Satanás del cielo. Lo sacó y lo mandó al universo. ¿Por qué? Porque el lugar donde Él habita tiene que ser un lugar santo. No tiene que haber imperfección alguna. No puede Dios. Por eso es que Él castiga al pecador. Por eso es que dice: la maldición del Señor gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. Y esa palabra íntima comunión, ¿sabe qué significa? Es la misma palabra que se ocupa para tener relación sexual. Dios su intimidad con nosotros es tan grande, pero para eso Dios tiene que limpiarnos de nosotros de pecado primero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo estoy explicando así? Porque debemos de entender que la santidad de Dios, aunque es el atributo más excelente de Dios, escucha esto que le voy a decir, es el más difícil de entender de todos. Es más fácil entender la soberanía de Dios que la santidad de Dios. Porque para entender la santidad de Dios se requiere entender su justicia. Si yo a usted les hablara del significado etimológico de la santidad, sus raíces griegas y hebreas, a usted no le serviría de mucho, se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque simplemente saldría con un concepto, pero no admiraría a Jesús, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque para entender la santidad tenemos que ver la disciplina de Dios. Es a través de la justicia
que Dios muestra qué tan santo es Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Leamos lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 16, pero leámoslo despacio, entienda bien lo que vamos a leer. Pero el Señor Sebaot será exaltado al Vamos a ver juzgar. despacio. El Señor será exaltado ¿cuándo? Mi familia, ¿cuándo el Señor va a ser exaltado? Al juzgar. Cuando Él juzgue, es decir, cuando Él ejerza disciplina, Él va a ser exaltado. ¿Por qué? Sigue leyendo. Al sentenciar, el Dios Santo mostrará su santidad. Al sentenciar, el Dios Santo mostrará su santidad. Solo busca en otra versión, dice, al Dios castigar, al Dios enjuiciar, al Dios condenar, es que Dios va a mostrar su santidad. ¿Qué estoy tratando de decir? La razón principal por la cual Dios disciplina a un hijo y castiga a un impío que no es hijo, la razón es para Él mostrar qué tan santo es Él. Se lo voy a explicar de esta manera con los papás que están aquí. Si aquí hubiera un papá que fuera un hombre muy íntegro y él comienza a enseñarle a sus hijos sobre integridad, él les puede dar una cátedra de integridad, de su explicación etimológica, de sus raíces, de las culturas, como han entendido en todas las épocas del mundo, cómo la cultura ha definido hasta filosóficamente la palabra integridad. Él puede dar una cátedra espectacular a sus hijos sobre integridad. Una pregunta, ¿los hijos van a entender la integridad del papá? No. ¿Cuándo un hijo se va a dar cuenta que su papá es íntegro? Cuando le desobedezca. Cuando el hijo desobedezca y haga algo impropio que atente contra la integridad de su papá, ¿qué tiene que hacer su papá? Disciplinarlo. Cuando él recibe la varita, cuando él recibe la disciplina del papá, ¿qué va a decir el hijo? Ve, mi papá, esto que hago no le gusta. Y él va a entender que él es ¿qué? Íntegro, que él es correcto, que él busca siempre hacer lo bueno. No es hasta que reciba disciplina que entendemos que Dios es santo. Es por la disciplina que entendemos que realmente Dios sí es santo. La razón número uno bíblicamente por la cual un creyente todo el tiempo está siendo disciplinado por Dios, o un impío está siendo todo el tiempo castigado por Dios, son dos conceptos distintos, castigo y disciplina. La razón por la cual sucede eso es porque ambos de alguna manera están ofendiendo la santidad de Dios. Cuando un creyente todo el tiempo pensando que es creyente, pero haciendo cosas impropias ante la santidad de Dios, ofenden la santidad de Dios, Dios tiene que disciplinarlos. Por eso dice la Biblia que al que Dios ama, ¿qué? Disciplina. Y Hebreos dice que Dios disciplina para que sean santificados los hijos. Préstame tu Biblia, Hebreos creo que es 12. Vamos a ver. Esto no lo he dicho en ningún culto. Hebreos 12. Los que tengan Biblia, ¿quiénes trajeron Biblia? Levántela, quiero ver. Mire, lo felicito. Recuerde, ¿verdad? El que no trajo Biblia, siéntese a la par de un creyente. Ellos siempre andan Biblias, ¿verdad? 12:6. Sí, ahí dice. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego, ¿qué dice? Permanecer bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, quiero ver, pero no es el versículo ese. Ok. Más abajo comienza a hablar de la santidad. Ok, dice más abajo. Sí, claro, dice, porque ellos en verdad no castigaron por pocos días, los papás, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su ¿qué? Ok, ¿por qué Dios nos disciplina? Versículo 10. Una vez más, Nelson, tú lo tienes. ¿Por qué Dios nos disciplina, Nelson? A los cristianos. Versículo 10. Porque ellos
En verdad nos castigaron por pocos días. ¿Quiénes son ellos? Nuestros papás naturales, nuestros papás aquí en la tierra. Nos castigan precisamente con este fin. Sigue. Según les parecía, pero con mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. ¿Para que participemos de qué? Es que si usted está bajo disciplina, es que pastor, yo no sé por qué, mire, he perdido el trabajo, se me fue mi mujer, el chucho se me murió, se me está cayendo el pelo, mire, todo me está pasando, mire, pastor, increíble. ¿Por qué Dios disciplina? ¿Para que participemos de qué? Es que Él es tan santo que todo aquello que sea impuro en nosotros, Él lo tiene que desarraigar. Nos duela a nosotros o no nos duela, Él lo debe de hacer porque Él es santo. Amén. Así que ya no se quejen ni anden lloriqueando. Mejor arrepiéntase delante de Dios de sus pecados. Si usted está siendo disciplinado fuertemente, entienda, es porque Dios quiere que usted participe de la santidad de Él. Por eso es que Ezequiel 28:22 dice, eso sí está en la pantalla, dice: y dirás, así dice Adonai el Señor, oh Sidón, he aquí yo estoy contra ti, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy el Señor, cuando en ella, escuche bien, cuando en ella, es decir, en la ciudad, ejecute juicios, y en ella me santifique. Es que para Dios mostrar su santidad, Él tiene que ejercer justicia. Por eso es que si hay un lugar donde usted puede perfectamente entender la santidad de Dios, no perfectamente, pero de alguna manera mucho mejor la santidad de Dios, es viendo a la cruz. Si hay un lugar donde podemos contemplar la hermosura de la santidad de Dios, es en la gloriosa cruz de Jesucristo. Porque si por alguna razón Dios crucificó a Jesús, lo llevó a la cruz, es por su santidad. Dios es tan santo, tan puro, que Él no puede recuperar una creación para sí mismo como herencia para el Hijo sin antes santificar toda la creación. Y la única manera era muriendo Jesús. Es decir, Dios es tan santo que mató a su Hijo para lograr la santidad en toda la creación. ¿Me doy a entender, mi familia? La santidad de Dios es profunda. Es lo que hace que Dios mueva todo y haga lo que Él quiera. Su santidad, la defensa por su santidad, es la causa por la cual nosotros vemos la justicia de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué Dios lo abandonó? ¿Sabe por qué Dios le dio la espalda a su Hijo? Por su santidad, porque Él es un Dios santo. Dice la Biblia que Dios por nosotros hizo al Hijo ¿qué? Pecado. Por eso es que cuando Él estaba cargando con toda la culpa, el Padre le dio la espalda, el Padre lo deja morir. Porque su santidad se lo exigía. Uno tenía que morir, un solo justo tenía que morir. Y el único que es santo para hacerlo era el mismo Hijo. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Cuando Jesús dijo eso, Él estaba citando el Salmo 22 del rey David. Y ahí da la respuesta: ¿por qué Dios abandona? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios llevó a la cruz al Hijo, al Mesías? ¿Y por qué lo abandonó en la cruz en ese momento? ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Salmo 22 dice así, del 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No hay sosiego para mí. ¿Por qué? Pero tú eres santo. Mire, Dios aborrece tanto al pecado y aborrece tanto al pecador porque Él es santo, santo, santo. Es que el mundo ha sido cegado, mi familia, llamándole Dios a un Dios que no aparece en la Biblia.
Lastimosamente la gente, hay un dicho popular que dice, es que Dios ama al pecador, pero Él no ama tu pecado. Eso no aparece en la Biblia. Sí dice la Biblia que Dios odia el pecado, pero lo que dice la Biblia es que Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece. Y lo dice en múltiples versículos. No, y no crea que en 2 o 3. Solo lo voy a mencionar algunos. Salmo 11, 5 hasta el 7, lee lo que dice. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado. ¿A quién aborrece? Simplemente no lo ama. ¿Y a quién también aborrece? Y al que ama la violencia, hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador, tal será la porción de la copa de ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios aborrece al pecador. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Es decir, Él muestra por su justicia su santidad. Sigue. Los rectos contemplarán su rostro. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma. ¿Qué abomina Dios? Ojos altivos, lengua mentirosa. ¿Cuántos aquí les gusta mentirle a galán? ¿Qué más? Manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal. Ok, aquí van 5 cosas que Dios aborrece, pero habla de cosas, habla de miembros del cuerpo. Pero ¿a qué Dios se refiere con esto? Y las últimas 2 Dios nos dice qué es lo que su alma aborrece. ¿Qué aborrece el alma de Dios, Nelson? Testigo falso que habla mentiras. Ya el testigo, hablando de una persona. ¿Y a quién más? Y el que enciende rencillas entre su prójimo. Dios no lo ama. ¿Dios qué? Lo aborrece. Quiero que entendamos algo. Vean para acá todos, por favor. Mire, hay un amor universal por Dios. Bueno, la palabra más correcta es gracia. Hay una gracia universal que Dios manifiesta todo el tiempo sobre los impíos y sobre los convertidos, sobre hijos y bastardos. Dios, dice la Biblia, hace salir su sol sobre justos e injustos. Tanto el impío como el cristiano come. Dios da trabajo tanto al impío como a los cristianos. Dios muestra en eso su gracia universal. Pero el amor, el amor que salva, el amor de entregar la vida, quiero que entienda que los únicos que experimentan el amor de Dios son los escogidos cuando son llamados por Dios. En ese momento es cuando experimentamos el amor de Dios. Por eso dice la Biblia, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Solo los cristianos experimentan el amor de Dios. Los que no son cristianos nunca experimentan, ni van a experimentar el amor de Dios. Por el contrario, van a experimentar su justicia y su ira. Las cuales son ¿qué? Santas. ¿No me cree? Salmo 5, 5, 6. Los arrogantes no se presentarán ante tu vista. No puede Dios verlos. Ajá. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y todos son, todos. Salmo 7, 11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Contra el impío. Por esto es que dice Romanos 3:23 lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué están privados de la gloria de Dios? Porque su gloria es que, mi familia, estamos aprendiendo, es santa, es perfecta, no puede haber mancha alguna, imperfección, pecado, maldad, maledicencia, no puede haber en su gloria. Por eso es que ni los ángeles pueden contemplar la gloria de Dios, ni siquiera Moisés. En su momento, cuando Dios mismo le llamó mi amigo, ni siquiera Moisés pidiéndole a Dios, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, ni siquiera Dios se lo pudo permitir, porque él dijo, nadie puede estar delante de mi presencia y ver mi rostro y ver mi gloria sin que muera en ese momento. Él es tan santo, mi familia, que nadie jamás puede estar de pie delante de esa santidad, nadie. Él es perfecto y puro eternamente. Este es el atributo más difícil de entender. Pero Él es santo, mi familia.
Él es tan santo que sabe cómo nos ve a nosotros los seres humanos. No es que hay algunos que cuando tenemos un buen trabajo, es que hasta las frases populares, ¿cuáles son? Los dichos del Salvador. Hey, vos tenés cuello con Dios, va. Es que a vos Dios sí te quiere. Mira cómo te va en la vida. Y uno se lo cree. Cuando de repente a uno le van las cosas bien, uno dice, wow, qué tremendo soy yo, vea. Es que Dios me ama, es que wow, cómo Dios me tiene, ¿sabe cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Sabe cómo Dios nos ve cuando Él se compara? No se compara, cuando Él pone de frente al hombre con su propia santidad. Dice la Biblia así, en Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como cosa impura. Está hablando el profeta Isaías, ya habiendo sido llamado por Dios, habiendo creído en Dios, siendo una persona que se salvó de la ira de Dios, y sin embargo se incluye él mismo ahí. Todos nosotros somos como cosa impura. Sigue. Y nuestra justicia, Es decir, todo acto bueno del hombre, como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. ¿Sabe cómo dice Isaías capítulo 1? Que no lo vamos a leer, pero ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? Que todos nosotros somos delante de Él, ante su santidad, somos como llaga podrida. Es más, dice, como llaga podrida, no vendada, que su pura pus. Todavía es tan descriptivo. ¿Por qué es tan descriptivo el profeta? Porque él trata de hacer ver la diferencia que hay entre Dios y nosotros. La diferencia que tenemos con Dios ante su santidad. Pero nosotros seguimos pensando que somos los chivos de la película, los exquisitos, los buenos, que somos sabios, inteligentes, guapos, que somos lo que sea, cualquier cosa. Y nos sentimos orgullosos y caminamos en la vida con aquella cabeza frente a la gente, como decimos, con la frente en alto, y caminamos con aquel orgullo pensando que todas las cosas nos van bien porque nosotros somos, pero lo mejor de la vida. Ante ese sentimiento, no en el Antiguo Testamento, Jesús a una iglesia cristiana que pensaba así, le dijo lo siguiente, Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué Dios nos llama así? Porque ante su santidad nadie jamás se podrá comparar. Nadie. Quiero que entienda algo, mi familia. El único santo es Dios. Si nosotros en la Biblia somos llamados santos es porque Él nos ha santificado. Hemos sido consagrados por Él. El único que puede consagrar algo para Él y por lo tanto se vuelve algo sagrado es Dios. Por ejemplo, quiero ocupar este botón. Si Dios quisiera este botón, Él lo puede volver un botón santo. Yo no puedo. No es que yo le voy a poner mano y se vuelve santo. No. Como el agua, ¿verdad? Que dicen agua bendita, eso no existe. Solo Dios puede santificar algo cuando Él lo ordena. Por eso es que usted encuentra un menorá santificado, un incensario, nadie podía tocarlo, solo el sumo sacerdote. Porque era ¿qué? Cosa apartada ¿para quién? Para Dios. Por eso es que los cristianos, cuando alguien es salvado por la gracia de Dios en la fe en Jesucristo, en ese momento esa persona se vuelve consagrado para Dios, se vuelve un santo para Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque precisamente si nosotros somos llamados santos no es por nuestras obras, es porque Dios nos eligió para esto. Por lo tanto no hay nada de que jactarnos, pero delante de Dios, si fuera por nosotros mismos, seguimos siendo pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Llaga podrida, supurante, espinilla reventada. Eso somos delante de Dios. Ahora hay una pregunta. Si Dios nos ve así, pastor, ¿por qué nosotros no nos vemos así? ¿Sabe por qué? Porque no hemos visto la cruz. No la hemos visto.
si nosotros viésemos la cruz, si nosotros realmente contemplamos la santidad de Dios, que hermosamente resplandece en la cruz del Calvario, tenga por seguro que todos temblaríamos ante Dios todos los días de nuestra vida. Y esa arrogancia que nos da el tener posesiones, el tener privilegios, el tener derechos, el tener títulos, el tener experiencia, el tener dinero, caerían y comenzaríamos a vivir como los primeros cristianos vivían, todos en común, todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Quiero contarle algo que dice muy interesante en la Biblia, algo. En el libro de Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, Juan nos describe, para aquellos que están apuntando, veo que están apuntando Juan 39 al 41. Juan dice que Isaías, el profeta Isaías, vio a Jesús. Vio al Adonai que Isaías menciona en sus escritos. Ese Adonai, que significa la palabra soberano, ese Adonai es Jesús. Y Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús anticipadamente. Ahora, ¿a qué Juan se refiere? Se refiere a que el pasaje que aparece en Isaías, capítulo 6, del 1 en adelante, todo el capítulo 6. Pero solo quiero leerles del 1 al 5 qué es lo que pasó. Y dice así el libro de Isaías: el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un monte, sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. ¿Quién es este Adonai? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 12, 39, 41. Solo lo voy a leer rápidamente, o léemelo tú, Nelson. Dice así, rápido. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Si usted lee Isaías 6, esta porción que habla Juan, que Isaías dijo, precisamente se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, hablando del Adonai, que el Adonai le dice a Isaías que diga esto sobre el pueblo. Pero entonces Juan, diciendo esto de Isaías, dice entonces lo siguiente acerca de Isaías. Esto dijo, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Al final del 41, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de quién habló, de Jesús. Ahora, ¿qué habló de Jesús? ¿Qué gloria vio de Jesús Isaías? Vámonos entonces al texto de Isaías para entender qué fue lo que vio Isaías. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para entender por qué muchas veces nosotros nos creemos los chivos de la película y no vemos la santidad de Dios, o no vemos cómo es Dios, o nosotros mismos, nuestra propia condición. Dice Isaías 6: el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían, y alternándose clamaban: Santo, 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 el Señor Sebaot. La tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías al ver la gloria, al ver la santidad de Adonai, al ver la santidad del Cristo que habría de venir? Entonces dije: ay de mí, muerto que soy, yo hombre de labios inmundos. Y era profeta de Dios, y él mismo al ver la santidad de Dios se dijo: yo soy de labios inmundos, ¿cómo me voy a comparar de lo que estoy viendo? Yo soy de labios inmundos y estoy en medio de una nación de labios inmundos. Ay de mí, muerto seré, porque con mis ojos he visto algo que no merecía ver. Quiero que entienda algo. Posiblemente Isaías era el hombre moralmente más bueno sobre la faz de la tierra en ese momento, posiblemente. Y aún siendo posiblemente el hombre más bueno sobre la faz de la tierra, cuando él logró ver lo santo que es Dios, lo único que cayó en tierra y dijo: Señor, ay de mí, voy a morir. Él es tan santo, yo tan imperfecto. Él es tan puro, yo de labios inmundos. ¿Sabe por qué nosotros no vemos esa condición en nosotros mismos? Porque no contemplamos su gloria.
Porque no queremos ver qué tan santa es la santidad de Dios. Nosotros jugamos con la santidad. Hemos cambiado el concepto de santidad. Pensamos nosotros que podemos hacer como los hijos de Aarón, ofrecer fuego extraño sin que nada nos pase en el altar de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios pide de nosotros? Por cuanto Él es santo, que seamos santos en nuestro actuar diario. Primera carta de Pedro 1, del 15 al 16 dice: sino, según el que os llamó es santo, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. en algunas cosas, mi familia. ¿En cuántas cosas? Todas. Y todas son, digan conmigo, trabajo, vestimenta, palabras, acciones, pensamientos, sentimientos. Pastor, ¿no está siendo exagerado? No. ¿Por qué? Versículo 16, ¿por qué? Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. No en vano Jesús dijo: sin santidad nadie verá al Señor jamás. Nadie. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sino a qué, mi familia? Porque nuestro Dios es un Dios que santo. ¿Cómo es su actuar diariamente? Es de los que ustedes cuando la selecta juega se echan sus topilazos. Voy a cambiar. Es de los que ustedes en Navidad sacan ¿cómo es la pata? ¿Qué dice? La pata bien, se la pueden. Mire, cayó, fíjese. ¿Acaso es usted de aquellas mujeres que para conseguir un puesto de trabajo, llamar la atención, tienen que vestirse muy inapropiadamente? ¿Acaso usted de aquellos hombres que para caer en gracia y ser el alma de la fiesta, tiene que hablar en malas palabras y con chistes de doble sentido para que todos se ríen? Ese es usted. Entonces usted no ha contemplado qué tan santa es la santidad de mi Dios. En mi mente solo se me vino este versículo. Apocalipsis 22 dice, versículo 11 y 12 dice: el que es inmundo sea aún inmundo todavía. El que sea injusto todavía. Pero el que es justo sea justo todavía. Y el que es santo aún todavía sea más santo. Quiero que entienda algo. Pastor, tomar vino es pecado, para usted no. No puedo hacer ahorita a embolar, vea. Bíblicamente la embriaguez es pecado. Tomar vino sin embriagarse no es pecado, para usted. Pero 1 Timoteo dice a los obispos, a los pastores, que el que desea obispado, buena obra desea. Y dice que por cuanto Dios es santo, uno tiene que estar casado con una sola mujer, tener en sujeción a sus hijos, gobernar bien la casa, no dar de qué hablar afuera. Pone muchas cosas y dice lo siguiente: no dado al vino. Es decir, nada, ni siquiera, nada, ni dedito, ni probarlo, no. Al diaconado es diferente. El diácono le dice: no dado mucho al vino. Pero al obispo no. A los pastores tajante, no, por testimonio. Yo no lo hago, yo no tomo ni fumo de eso, porque yo siento que peco. Créame que no lo hago por eso. Lo hago porque yo entiendo que Dios es santo y Él me pide a mí hacer cosas que tal vez no son pecado, pero son necesarias por testimonio.
¿Qué cosas usted hace que en lugar de glorificar a Dios, en lugar de demostrar que usted cree en un Dios santo, usted demuestra que usted cree en un Dios payaso, en un Dios chulón? ¿Acaso sus acciones demuestran la santidad de Dios? O sea, hablan, testifican de que Dios es santo, o sus testimonios, sus acciones diarias demuestran que usted cree en un Dios que no sirve para nada. De eso estoy hablando. Dice Levítico 10 del 1 al 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia del Señor fuego extraño. ¿Por qué fuego extraño? Porque él nunca les mandó. Y de la presencia del Señor salió un fuego que los consumió y murieron en presencia del Señor. Les voy a explicar qué pasó acá. Ellos tomaron su incensario y ellos comenzaron, digan conmigo, a adorar. Ellos comenzaron de verdad a ofrecerle al Dios verdadero, único, incienso, y comenzaron a adorarlo. Ofrecieron todo eso, bonito, ok, excelente. Pero ¿por qué Dios los mató en el instante? Porque el único que podía hacer eso era el sumo sacerdote Aarón. Ellos pensaban que por ser hijo del sumo sacerdote ellos podían hacerlo. No, de esta manera Dios ya no es tan santo como antes. Entonces podemos hacerlo, perfecto. No, hombre, si mi tata puede, ¿por qué no yo? Pues sí. ¿Y por qué no puedo fornicar? ¿Y por qué no puedo tener otra mujer? ¿Y por qué no puedo chupar de galán? Pues vinieron ellos y comenzaron a ofrecer fuego extraño, y Dios los consume inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que, ¿cómo lo sabemos? Cuando viene Aarón y ve a sus hijos muertos, él se pregunta: ¿por qué? Señor, ¿por qué mataste a mis hijos? Y Dios, ocupando al profeta Moisés, porque fue profeta, viene y le dice: Moisés, en nombre del Señor, le dice lo siguiente a Aarón. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: entre los que se acercan a mí seré santificado. ¿Seré qué? Santificado. Sigue. Y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Nuestro Dios es un Dios exclusivo. Nosotros, porque Él es santo, debemos de hacer solo lo que Él diga, cuando Él diga y de la manera que Él diga. Punto. Amén. No se trata esta vida de nosotros. Todo se trata de la gloria de nuestro Dios. Nada se trata de nosotros. Si nosotros no vemos ahorita la disciplina de Dios, es porque debemos de recordar que Él dice en la Biblia que Él está esperando que todos vengan a arrepentimiento. Pero va a haber un día cuando Jesús venga por segunda vez. Mi amado amigo y amiga, que usted cree ser cristiano pero no lo es, que si usted no se arrepiente, vendrán los 1007 años que dura el día de la ira del Señor, y sus juicios caerán sobre usted, y usted verá qué tan santo siempre fue nuestro Señor. Por eso lo importante es arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Hoy en día eso está pasando. Muchos están ofreciendo fuego extraño a Dios pensando que lo adoran. ¿Cuántos visitan brujería? ¿Cuántos les gusta ver pornografía? Hasta en pareja la ven para supuestamente en el matrimonio tener mejor relación sexual. ¿Cuántos, por ejemplo, de verdad se embriagan todo el tiempo pensando que son cristianos así entonces? ¿Cuántos, por ejemplo, están ofreciendo fuego extraño al Señor, creyendo el horóscopo todo el día, leyendo como que si leer eso le va a cambiar su vida? Entonces Dios no es soberano. Entonces yo no estoy hablando que usted va a ser perfecto. Todos los días nosotros pecamos, pero aquellos que hemos sido santificados por el Espíritu Santo, hay pesar en nuestro corazón y buscamos pedirle perdón a Dios por esas cosas, y por lo tanto dejamos a un lado esas prácticas. No es que vamos a ser perfectos. Amén, mi familia. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Sea santo porque su Dios es santo. Sea santo porque nuestro Dios es santo. Pastor, ¿cómo santificar cada día? ¿Cómo santificar nuestra vida? Quiero que entienda que usted y yo no lo podemos hacer por nuestro medio. Es una acción propia de Dios sobre nuestra vida.
¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que puede ayudarnos? ¿Qué es lo que nos lleva a experimentar esta santificación de Dios? Eso sí, dice la Biblia que es a través de la palabra. Jesús dijo: yo me he santificado por causa de vosotros, para que vosotros sean santificados en la verdad. En Juan 17 dice eso Jesús, cuando ora a su Padre. Dice: yo me he santificado por causa de ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Cuando usted viene a la Biblia y usted regresa a la palabra y comienza a contemplar la pureza de Jesús, lo que va a provocar en usted, en su espíritu, esas palabras de vida, es que su actitud cambie en el día a día. No va a ser usted, es el Espíritu Santo moviéndose a través suyo. Amén, mi familia. Quien santifica es el santo, y el santo tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a nuestra iglesia Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, para que continúe alimentando su espíritu con la palabra de Dios. Lunes, culto de mujeres, 7 de la noche. Miércoles, estudio bíblico teológico, 6:45 de la tarde. Jueves, noche de clamor, 7 p.m. Viernes, 7:30 p.m. Jazz Generación. Sábados, 4 de la tarde, Jazz Fusión. Y 6:15 p.m. Servicio General. Domingos, 8:30 y 11 de la mañana, Servicio General. Para más información, visite www.ciaelsalvador.com o al 2212-0000. Centro Internacional de Alabanza. Tu iglesia, tu casa, tu familia.